dar las buenas tardes a todos, de todo lo que cabe como buenas, y gracias por vuestra asistencia, gracias a todos por estar aquí en este acto de doble inauguración, porque hoy inauguramos la 6ª edición del Mayo Enológico y a la vez inauguramos el primer acto de los que se han convocado, que es la inauguración de la Mesa Popular y Mesa Burguesa en torno al romanticismo, de la exposición. Inauguramos hoy esta exposición. Yo quería dar las gracias al Museo de las Ciencias del Vino, a Marisa como responsable de actividades, a Francisco Zarandieta en representación de la Asociación Histórica, puesto que este año, como todos sabéis, estamos intentando, y de hecho en ello estamos, con esa solicitud para que la fiesta de nuestra ruta literaria del romanticismo consiga ser fiesta de interés regional. Yo solicito y pregunto qué podíamos hacer, si sería posible intentar enriquecer esa fiesta, esa ruta literaria con actividades de carácter cultural, y la Asociación Histórica enseguida responde y enseguida tiene claro que el Mayo Enológico de este año pues merece la pena y es necesario pues organizarlo en torno al tema del romanticismo. Yo sé que han realizado un esfuerzo importante, como todos los años, este año todavía creo que con mayor esfuerzo, y nada más darles las gracias a todos los presentes, invitarles a que vean el programa. Creo que comentará algo Francisco sobre el programa, saber que el mayo y junio viene repleto de actividades y que todas serán conferencias y exposiciones, todas muy interesantes, cuya finalidad sobre todo es conocer un poquito más esa etapa de nuestra historia reciente y que nosotros pudimos vivir, y que gracias a Carolina y a José de Espronceda pues tenemos la oportunidad de tener una excusa para ahondar más en ese conocimiento. Vuelvo a repetir, gracias por vuestra asistencia y nada más, simplemente pues eso, otra vez gracias al Museo de la Ciencia, gracias a la Asociación Histórica y al Museo de las Ciencias del Vino por tener en cuenta este año esa importante suma para poder hacer una agenda cultural como Almendralejo y el romanticismo se merece. Muchísimas gracias. Lo importante es la exposición y la explicación que de ella van a hacer tanto Marisa Díaz como José Ángel Calero. Ahora, cuando yo termine, unas breves palabras también de agradecimiento a todos los asistentes y muy especialmente a todos los que han colaborado para que esta exposición y el resto de los actos pues tengan lugar durante este mes de mayo. Ya sabéis que el Museo de las Ciencias del Vino y la Asociación Histórica de Almendralejo llevan ya 6 ediciones del Mayo Enológico, que surgió con el afán de prolongar durante el mes de mayo un espacio dedicado al vino, que comienza con la jornada de viticultura y enología de Tierra de Barros, que comenzaron hace 39 años y que acabamos de clausurar hace unas horas, ¿no? A lo largo también de estas 6 ediciones, pues el Mayo Enológico se ha ido consolidando con la presencia de personas que gustan de estas actividades, ¿no? Como siempre, desde sus comienzos, pues contamos con la colaboración de las Escuelas Universitarias Santa Ana, este año además con el Museo Etnográfico Extremeño González Santana de Olivenza, con el Museo de Alfarería de Salvatierra y con algunas colecciones particulares que han cedido para esta exposición sus piezas, y que luego, como he comentado, pues serán explicadas por Marisa y por José Ángel. Además, este año vuelve a participar también, dentro del punto de vista de asociaciones, pues la Asociación de Mujeres Rurales Pura Cepa y la Asociación Cultural Ventana Literaria. Cada edición del Mayo Enológico ha estado dedicada a un tema, tomando pues como punto central un aspecto concreto: la mujer y el vino, la salud, el aceite el año pasado. Este año hemos elegido, por razones obvias, vino y romanticismo, con el fin de unirnos a todas las actividades programadas desde la Concejalía de Cultura sobre este tema, como ha explicado la concejala. Esa ha sido al menos nuestra intención. El programa del Mayo Enológico lo tenéis vosotros, lo tenéis a mano, y entonces me ahorro su lectura. Lo que hago es invitaros a participar en todos los actos, y como inauguramos también los actos del almendralejo romántico, de la ruta del romanticismo, como la queramos llamar,
pues quería terminar con una frase de Espronceda, que también usé ayer en la clase de la Universidad de Mayores. Dice Espronceda, cuando termina su novela Sancho Saldaña, la última frase, dice esto: sus castillos son en el día de hoy ruinas, y quizás dentro de algunos años preguntará el caminante dónde estuvieron, y los aldeanos, mirándose unos a otros, reirán de su pregunta sin entenderle. Son unas desconsoladoras palabras las que utiliza aquí Espronceda para reflejar cómo el tiempo puede ir destrozando la historia de los hechos. Ayer fue vida, después ruinas, al final nada. Afortunadamente, actos como el que estamos compartiendo ahuyentarán esas malas predicciones, y por eso agradezco profundamente al personal del museo y al de la Asociación Histórica su implicación. Pero sería conveniente que no bajáramos la guardia, porque hay personas que consideran que la cultura no es prioritaria en este momento, cuando lo cierto es que sin cultura no se construye una sociedad. Sin conocer nuestras raíces no se puede amar nuestro presente, y si no se ama, no se puede construir para mejorar nuestro futuro. Muchas gracias. Nosotros con esta exposición hemos querido recrear un poco lo que era el servicio en la época del romanticismo, tanto en la casa burguesa como en las casas populares. Es verdad que como hemos apostado por tener piezas originales de la época que nos han cedido, como ha dicho Paco, pues tanto el Museo de Olivenza como el Museo de Salvatierra como particulares, pues no está representado todo, pero sí nos podemos hacer una idea de ese tipo de servicio. Bueno, creo que si no nos movemos y luego ya os acercáis, quizás sea un poco más fácil por el número de personas que estamos, y también porque hemos apostado por no separarlos para que podamos ver con detalle lo que queremos. Aquí en esta parte tenemos representado esa mesa burguesa. Aunque todo el concepto de comedor pensamos que ha estado desde siempre, en realidad empezó prácticamente en ese siglo. Anteriormente pues se servía en mesas auxiliares que se ponían en otro tipo de estancia. De ahí viene lo que utilizamos nosotros de poner la mesa. Entonces en esta época ya sí se separa el comedor como esa estancia dedicada a la comida. Incluso tenían dos comedores en casas importantes, uno de ellos en los que se celebraban pues los eventos. Es verdad que con el nacimiento de la burguesía pues se empiezan ya a tener una serie de sitios de ocio, se ponen cafés, se ponen otro tipo de cosas, pero la aristocracia sigue recibiendo en su casa y celebrando en su casa pues esas reuniones y ese tipo de comida. Entonces lo que hemos representado aquí, pues bueno, también es verdad que anteriormente se servía a la francesa, en la cual se ponían todos los platos encima de la mesa, iban cogiendo cada uno lo que les apetecía. A partir de esa época hay un cambio debido pues, bueno, a un embajador ruso que está en Francia, se contagian las costumbres estas rusas y se sirve plato a plato. Tenían una mesa central en la que utilizaban bastantes servicios y el servicio que estaban tomando en ese momento, y se ponen varias mesas auxiliares o muebles auxiliares donde va todo ese otro servicio que se necesita. Como decimos, plato a plato, las vajillas, empieza a apostarse por vajillas más sencillas, bueno, sencillas de aspecto, menos cargadas, con iniciales o con toques de color. Y bueno, pues cambios que hay también, las servilletas no se ponen en la copa, se pone el servicio de momento, se empieza a colocar, tal y como ponemos nosotros ahora la mesa, los cubiertos de la misma manera, las copas, nosotros, insisto, tenemos unas, se ponen las distintas copas, si había copa de agua, copa de vino, copas de champán, entonces, y se ponían todas ellas en la mesa. Empezaban normalmente con una o dos sopas. Aquí nuestros comensales ya han pasado de la sopa, que la tenemos en el otro lado. Se pone todo el servicio para trincharlo, trinchaba el anfitrión. De hecho, pues bueno, tenían clases para ver cómo, para aprender esa técnica, o como mucho
alguien destacado del servicio también, era el que trinchaba. Y bueno, pues tenían una sopa, un plato de pescado, un plato de carne, varios postres, pues tiraban todo, limpiaban mesas antes de servir los postres. Y bueno, pues lo que tenéis aquí, la del servicio, que estarían, pues bueno, en ese segundo plato. Allí tenéis la sopera, tenemos otro tipo de vajillas distintas de la época también, aparte de la que tenemos puesta, así como los fruteros y servicios de frutas. Y por supuesto, pues otra mesa auxiliar con todo el servicio tanto de vino como de licores, colocados en la cesta. Después, en otra estancia, servían el café. Es verdad que en esa época se toma chocolate con picatostes para desayunar y para merendar. De hecho, en las vajillas populares sí tenemos 2 chocolateras puestas, que os lo explicará ahora todo José Ángel. El café se empieza a introducir también en esa época y se tomaba en otra estancia, ¿vale? Por eso tenemos, pues bueno, también la mesa, las sillas originales de la época con nuestro servicio de café. Añade todo lo que me haya quedado atrás. No, todo lo contrario. Aplaudirte, lo has hecho estupendamente, has dicho casi todo. Ya me has dejado prácticamente sin palabras, ¿no? Pero hay una diferencia con respecto a esa vajilla que acaba de mencionar Marisa. El trabajo de recopilación de los materiales no ha sido nada fácil, porque no, excepto en colecciones particulares y en casas muy concretas, los museos no tienen abundancia de este material, por razones obvias, porque es un material muy volandero, es decir, un material que se estropea con relativa facilidad, ¿no? De hecho, si observan algún plato de los que están ahí, aunque no lo parezca, está roto y le falta un trozo. Lo único que pasa es que está disimulado así que si lo levantan se darán cuenta que está roto, ¿no? Pero no lo levanten, porque pues se ve, ¿no? Incluso algunos tienen el paso del tiempo y se nota perfectamente que hace mucho tiempo que no se utilizan. Bien. Con respecto a la mesa burguesa, no olviden que estamos hablando de un periodo que empieza en el primer tercio del XIX y que abarca prácticamente todo el siglo XIX y hasta los principios del siglo XX, ¿no? Por lo cual es un periodo muy largo con mucha evolución, no tanta en los aspectos de vajilla como en los aspectos culturales, literarios, etc., donde hay una mayor evolución. Y si eso lo aplicamos a la mesa del pueblo común, del pueblo llano, la cosa es mucho más complicada. ¿Por qué? Pues porque la evolución es mucho menos. Simple y llanamente porque las piezas que se utilizan en una cocina, una vajilla de cocina del pueblo llano y sencillo, no evolucionan tanto ni muchísimo menos. No hay modas. Las modas de alguna manera no existen. Son piezas que por su funcionalidad tienen un periodo muy largo de pervivencia, ¿no? Pero, por ejemplo, la prueba evidente es que nosotros les ofrecemos tres mesas diferentes para el café. En la transición a finales del XIX y los primeros años del siglo XX, y la diferencia está básicamente y casi únicamente, digamos, en la sensación del artista o del artesano, en este caso del alfarero. Estas piezas que tienen aquí son del Museo de Olivenza y son de un alfarero que se llama Francisco Lemus, que bueno, pues tiene una tendencia, él ve piezas, él ha visto piezas que han venido. Recuerden Olivenza, las relaciones con Portugal, él ve piezas que vienen de una zona que en Portugal tiene mucha importancia, que es la zona de Macao. Y en las piezas de Macao hay una serie de elementos que él va a tratar de repetir desde su concepto de la alfarería tradicional. Y entonces fabrica una serie de piezas que son piezas con incrustaciones. Y utiliza una serie de elementos que son muy curiosos. En los platos utiliza arena y como elementos de adorno. Y luego después hace aplicaciones cerámicas. Aplicaciones cerámicas, que es una cosa, digamos, una pieza muy fina para la época, digamos, sería un paso intermedio entre aquello que es de familia y estas que son piezas más de carácter popular. Y ese tipo lo realiza en dos formas diferentes. Primero con arena, y en este segundo caso lo mismo, pero le añade conchas. Añade conchas pequeñas de playa que le sirven para adornar con la arena de playa también. Y utilizan los colores tradicionales de la época, que son estos verdes, son muy tradicionales,
que también hacen los alfareros de Salvatierra, exactamente, pero con mucha menos complicación, porque no conocen los alfareros de Salvatierra, no conocen estas incrustaciones. Ellos no ven estas piezas y lo que hacen es imitar las mismas piezas que tienen aquí, pero las hacen con cerámica y haciendo este color verde que es muy característico del último cuarto del XIX y principio de la primera mitad, el primer cuarto del siglo XX. Bien. Evidentemente estas piezas son, digamos, piezas que están intermedias entre la mesa muy popular y la mesa popular, por entendernos, ¿no? Es claro, evidente que no todo el mundo podía manejar este tipo de piezas, porque lógicamente por razones obvias el vidriado es más caro que las piezas y esto todavía es mucho más caro, por tanto no es fácil que la gente lo tuviera. Es una suerte tener en el Museo del Vidrio tener estas piezas de Francisco Lemos, que además están perfectamente datadas, perfectamente explicadas y perfectamente catalogadas. En nuestro caso las piezas sabemos a qué familia pertenecen. En nuestro caso, quiero decir, el Museo de Salvatierra. Pertenecen a una familia de los Pérez que por tradición todavía siguen siendo alfareros, y algunos de vosotros sabéis que existen los hermanos Pérez. Bueno, pues este es el bisabuelo de los hermanos Pérez que trabajan en la actualidad. Bien, como ha dicho Marisa, es verdad que se toma café, pero se sigue tomando, y lo más importante es el tema del chocolate. Y las chocolateras de entonces son este tipo. También en el mismo tipo de verde, y sobre todo en el azul añil oscuro, que es algo muy característico de la alfarería tradicional en el último cuarto del XIX. Azul añil. Este tipo de azul es un azul siempre, lógicamente, con piezas vidriadas. La razón del vidrio o de la utilización del vidriado está claro. El vidriado se utiliza fundamentalmente para piezas de cocina, es decir, de comida, y para determinadas piezas para beber agua, que es el caso concreto de esta pieza a la que se llama dama de noche. La dama de noche es una pieza que se utilizaba para beber agua. Se utiliza fundamentalmente en dos momentos. Uno, por la noche, y es la que se utiliza para beber por la noche junto a la cama, y para el invierno en la mesa. ¿Por qué para el invierno? Bien, porque la pieza, como tiene el vidriado, no permite que exude la pieza, y por tanto no se produce el proceso de transmisión y no hay enfriamiento, porque si no el agua estaría muy fría y molestaría a quien la bebe. Por eso se utiliza esta como invierno y las hay de verano. Afortunadamente conservamos la de invierno, pero no la de verano se sigue fabricando, pero no se utiliza todavía. Y luego en la mesa propiamente dicha, o mejor dicho, como material para recoger determinados productos, tenemos aquí esta parte de arriba. Esta parte de arriba son las piezas que servían, que en la alacena, en lo que llamamos tradicionalmente en los pueblos la alacena, se utilizaban para guardar determinados productos. Tenemos una orza. La orza es un recipiente en el que, por ejemplo, se llenaba de grasa y se ponía el famoso lomo de orza, que afortunadamente todavía hay alguien que lo puede comer, porque ya no se hace habitualmente. Y la mielera. Esta es una mielera. La mielera es un instrumento que se utiliza exactamente para eso, para guardar la miel. El color amarillo, este color amarillento, no es en realidad un amarillo, es un color blanco. Esto es lo que los alfareros llaman blanco. Blanco. La tradición de este blanco engancha con toda la tradición de los blancos de nuestra tierra. Cuando digo nuestra tierra me refiero a Extremadura. Y aquí incluimos esta pieza que es para beber. Es una pieza para beber, es como un botijo pero especial. Se llama hurtaaguas y es un botijo especial. Lo voy a coger y se lo voy a enseñar para que vean que esto es del hurtaagua. El hurtaagua es una pieza muy extraña, no es muy habitual. Se llena desde aquí, por dentro tiene una especie de tubo que llega aproximadamente hasta la altura del pitorro, o de lo que llamamos el piche, nosotros llamamos piche, y cuando se llena le damos la vuelta, simplemente hacemos esto. Y entonces echa agua por uno de los tres, no por los tres, sino por uno de los tres, porque si echara por los tres nos pondríamos de arriba abajo. Entonces solamente echa agua por uno. Se llama hurtaaguas. Es una pieza muy extraña, absolutamente anormal,
y plantea una serie de dudas desde el punto de vista de interpretación de la pieza. Bien, pero no vamos a entrar en eso, que tampoco es importante, ¿no? Pero es una pieza muy interesante con el mismo verde. Fíjense, los tonos de verde, el verde es el mismo, no hay diferencia entre un verde y otro. La diferencia está a la hora de aplicar el vidriado a la pieza, pero no hay diferencia, el mismo tono de verde. Son verdes con manganeso, con quemas de manganeso y base de plomo, ¿no? Sin embargo, el resto son blancas. En algún caso, estas blancas, por cierto, ahora les explicaré qué es esa cosa, que no son candelabros, ni son palmatorias, no, ahora les explicaré qué son. Lo que pasa es que nos sirven para apoyar, para sujetar y así la vamos a utilizar, ¿no? No se crea que... Y luego en esta zona están las piezas destinadas al vinagre y el aceite, que son estas. Estas piezas se destinan al uso para echar vinagre y aceite, son aceiteras y vinagreras. Volvemos a encontrar verde y volvemos a encontrar el típico lamparón blanco, que resulta siempre amarillo, que es muy tradicional en la alfarería de Salvatierra. Y en la alfarería de Salvatierra como eje vertebrador de una cerámica tradicional que, gracias a Dios, todavía sigue existiendo. Esta pieza también es una pieza muy original. Se utilizaba mucho en dos zonas de la casa, en el dormitorio y en la cocina. En el dormitorio cumplía la misma función que en la cocina, y es dar al lugar un cierto aroma que evitaba los olores que había en las habitaciones interiores y en la cocina. Se utilizaba poniendo dentro un poco de brasa, ¿no? Y luego encima se ponía romero, evidentemente el incienso es absolutamente impensable en una sociedad rural, pero romero fundamentalmente y alucema. Se echaba, se ponía, y era esto un elemento que servía para que oliera bien la casa. En los dormitorios se utilizaba mucho porque eran habitaciones interiores cuando había enfermos, personas que en la época la higiene era como era y la posibilidad de cambiar los servicios de cama, etcétera. Entonces servía para que no oliera mal. Y en la cocina, que era el lugar donde habitualmente vivía la mayor parte del año la familia, comía, no dormía casi, pero sí prácticamente no había sala de estar, todo el mundo estaba en la cocina, allí se comía, allí se estaba, allí se hablaba, y desde allí la gente se iba a la cama. Se utilizaba para evitar los olores que producía, por ejemplo, la propia chimenea. Y luego algo muy típico de todas las casas antiguas, que era la palmatoria. Como ven, repetimos de nuevo el mismo color verde, que es la tradición del color de la vida. Bien, las comidas eran de forma común, es decir, la gente, aquello de cuchara y pasotra, que es tan tradicional de la comida del popular. Entonces se utilizaban una serie de baños, platos, escudillas, en función de lo que se comiera, pero siempre cuchara y pasotra, es decir, no había vajilla. En el concepto de vajilla que tenemos ahí no se parece en nada a esto, no hay tal vajilla. La vajilla es simplemente que, bueno, la gente mete la mano, mete la cuchara y cuchara y pasotra. Bien, aquí hay diferencias, y luego hemos puesto una pequeña selección de jarras, ya que estamos en el baño enológico, de jarras relacionadas con el mundo del vino. Entonces, aquí hay un tipo de jarra que lleva incluso la decoración de un racimo, ¿no? Estas son de la zona de Portugal, esta es de la zona de, bueno, lo repito otra vez, Salvatierra, a lo mejor me estoy poniendo pesado. Esta es portuguesa y esta evidentemente ni es de Salvatierra ni es de Portugal. Esto pertenece al mundo de la provincia de Jaén, la zona de Jaén, ¿no? Bien, y me parece que no hay ninguna cosa más. Perdón. Bueno. El almiré, que se me había pasado, el almiré, la mano evidentemente no es antigua, no se puede apreciar, pero el almiré sí es antiguo. Y aunque no se lo crean, este almiré lo hemos bajado de las bóvedas de la parroquia de Salvatierra de los Barros, y está fechado en la segunda mitad del siglo XVI. Y simplemente se lo traigo porque es el mismo almirez, exactamente igual que el que se utiliza en el siglo XVII, en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Se lo traigo para que vean que no cambian tanto las formas, en absoluto cambian las formas.
Y luego esto no tiene nada que ver, aquí no se pone una vela, no. Estos son adornos de las fachadas de las casas. Pero nos venía bien, ¿saben para qué? Para ponerlo ahí, y que sostuviera eso. No tiene nada que ver, son. Y como son, además del mismo tipo, este tipo de piezas se han utilizado siempre en las fachadas de las casas, y no es y estos son tubos por los que el agua salía, etcétera. Pero tal pego aquí, no me digan que no puede servir. Lo que pasa es que este ya no sirve porque, como veis, está biselado, ¿no? Bueno, y luego aquí hay diferencias entre una decoración más alegre y menos alegre. Eso ya depende del gusto, digamos, de la familia y del alfarero, ¿no? Y me parece que no hay ninguna cosa más, Marisa. ¿Hay alguna cosa más que se me ha ido, Marisa? ¿Alguna cosa que se me haya ido? Estaba preparando la próxima. Bueno, y muchas gracias por venir. No sé si... bueno, sí, los candelabros. Los candelabros pertenecían a la sección de Marisa. Porque evidentemente no, en una casa de este tipo no hay ese tipo de candelabros, ¿no? Lo de las velas rojas no tiene ninguna intención, es simplemente que no hemos encontrado una vela blanca para ponerla. Tiene otra aplicación, un relojito y tal de la época. Lo único que nos queda es agradecer al Museo de Olivenza su generosa aportación. No ha tenido, todo lo contrario, no ha tenido ningún inconveniente en cedernos los materiales. El Museo de Salvatierra tampoco, no hay ningún problema, y pedir disculpas porque el director del Museo de Olivenza no ha podido venir hoy, pero vendrá a la clausura, y el alcalde de Salvatierra, que en definitiva es responsable de esto, es responsable porque el Museo Municipal pues, es responsable de esto, pues vendrá también a la clausura y estaremos encantados de recibirle, supongo, y además, y muchísimas gracias por venir, porque el día maravilloso de lluvia, yo creo que no podemos, Marcelino, poner no está Marcelino, ninguna pega, que está lloviendo y es una maravilla. Gracias a Dios está lloviendo, gracias a Dios está lloviendo. Y muchas gracias por venir, y si hay alguna pregunta, Marisa y yo estaremos encantados de contestar a las preguntas. Véanlo sin prisa, sin pausa, y sobre todo disfrútenlo porque lo hemos hecho con todo el cariño del mundo y con toda la dedicación del mundo. Muchas gracias por venir.